en el caso del sismo. No es, vuelvo a repetir, una carga vertical. Es para conocer cuál va a ser la masa que va a generar el movimiento o la fuerza equivalente que va a generar el movimiento. Mas no crean de que este peso va hacia abajo, y lo que siempre dice, pero ¿por qué se está obviando ese peso? No, ese peso yo lo voy a considerar cuando yo vea carga muerta, carga viva, carga de sismo. Ahí tengo que hacer las combinaciones necesarias de cargas para el diseño estructural. Siguiente, ahí termina, me parece esto. Siga. Ahora pasamos a la parte del análisis sísmico. Entonces tenemos un análisis inicial que es denominado el análisis estático. El análisis sísmico estático. ¿Cómo se tiene que realizar este análisis sísmico estático? Entonces ya hice mi predimensionamiento, he hecho mi metrado de cargas, tanto vertical como por sismo, y si yo quiero hacer el análisis sísmico, lo que tengo que considerar no es el primer metrado, sino el segundo metrado, en pocas palabras. El primer metrado me va a servir simplemente para transmitir las cargas hacia la cimentación, esta hacia el suelo, y controlar asentamientos, deformaciones que se van a producir en cada uno de los elementos. ¿Ya? Siguiente. Para ello, yo tengo que conocer algunos criterios importantes en cuanto a lo que es la modelación estructural. Cuando se hace un análisis sísmico, uno de los criterios viene a ser el denominado brazo rígido. ¿Qué implica el brazo rígido? Es la unión rígida entre dos elementos de conexión, caso columna y viga. Ahí hay una superposición. Los software trabajan con los denominados ejes centroidales. Si trabajan con ejes centroidales, significa de que hay una parte que se está siendo posterior a la carga lateral, también 90 grados, ¿no? Una unión rígida. Una unión rígida viene a ser el denominado brazo rígido, nudo rígido. También tengo que conectarlo acá. Como me voy hasta la cimentación, tendría que conectar columna, cimentación. No se hace en la columna con la viga, acá de nuevo el brazo rígido. No se puede duplicar la misma acción, ¿ya? Lo que sí, para obtener los momentos de diseño, tengo que considerar hasta la cara donde existe la conexión columna viga. Eso sí debo de considerar, ¿no? Más no una duplicidad en cuanto a lo que es la asignación de los brazos rígidos. Siguiente. Al mismo tiempo vamos a trabajar con un diafragma rígido y vamos a tener un centro de masa. Al tener un centro de masa, ahí lo que vamos a generar son las acciones de las fuerzas, o en este caso, o las acciones, en el caso del dinámico, de las masas, ¿no? Vamos a generar acciones de fuerzas o acciones en cuanto a lo que van a ser las masas. ¿Dónde voy a colocar las fuerzas? En el centro de masa. Si no quiero colocarlo en el centro de masa, tendría que, de acuerdo a la norma, me pide, si no lo quieres colocar en el centroide, no hay problema. Fuerza más momento que va a generarse la excentricidad accidental, el efecto torsional. Eso está especificado en nuestra norma de diseño sismo resistente. Pues bien, ¿cuántos grados de libertad tiene? Yo entiendo de que ese centro de masa yo le voy a inducir en el movimiento, ¿no? Entonces, las fuerzas las coloco en el centro de masa, o las masas las coloco en el centro de masa, y son las generadoras del movimiento. Si son las generadoras del movimiento, ¿qué movimientos va a tener la losa? Va a poder, si yo le aplico una fuerza en la dirección X, porque son mutuamente perpendiculares,
¿qué es lo que voy a tener? Un desplazamiento en la dirección X. Y como hay una excentricidad, ¿qué me está generando? Una torsión. Una torsión. Si lo hago en la dirección Y, ¿qué voy a tener? De nuevo, fuerza que me genera desplazamiento más el efecto torsional. Entonces, ¿cuántos grados de libertad voy a tener? 3. 2 desplazamientos en X e Y una rotación alrededor de el eje Z, ¿no? Una rotación. Y los otros 3 grados de libertad vendrían a ser las restricciones. ¿Qué restricciones? Desplazamiento en Z, rotación en X, rotación en Y. Eso tengo que tenerlo claro. Entonces son los grados de libertad y son las restricciones que debe tener dicho centro de masa, ¿no? Pues bien, adicional a eso, debo de entender de que este es un diafragma rígido. ¿Qué implica el diafragma rígido? En la mañana también comentamos un poco acerca de eso. El diafragma rígido viene a ser cuando yo voy a considerar que la losa se mueve como un bloque. Yo le induzco el movimiento en el centro de masa, pero todo eso es como un bloque y todos ellos se van a mover. Entonces, un diafragma rígido es aquel donde el movimiento de cada uno de los nudos de la losa va a depender del movimiento del centro de masa. Eso implica un diafragma rígido. ¿Todos los casos vienen a ser diafragmas rígidos? No. Van a depender también de las proporciones de los lados de la losa, por más que sea rectangular. Y si no tengo proporciones adecuadas, ¿no?, voy a tener que ese diafragma ya no es rígido, se convierte en un diafragma semirrígido o flexible. Depende de las proporciones de lados que se van a tener. Hicimos unos estudios en la UPC, en el diplomado de estructuras, y ustedes pueden acceder a dicha información. No recuerdo si fue la tercera o cuarta promoción donde se hizo ese estudio, ¿no? Y pueden acceder ahí para poder distinguir cada uno de los casos. Siguiente. Entonces, ahí voy a inducir en un centro denominado de masa, voy a inducir las fuerzas y la torsión. Es decir, estoy generando una excentricidad. La norma también nos dice, la excentricidad que tienes que considerarlo es del 5% para ambas direcciones. 5%. Entonces, como un resumen, ¿qué tengo que hacer? Brazos rígidos. ¿Qué conexiones? Columna viga y columna cimiento. Movimientos 3. Desplazamientos en X, Y, rotación en Z. Restricciones 3. Desplazamiento en Z, rotación en X, rotación en Y. Diafragma rígido, en este caso, todas las losas. Pero tendría que ver las proporciones del lado, ¿no? Siguiente. Una vez que ya tengo los criterios, la norma me pide, usted tiene que verificar obligatoriamente si es regular el edificio o se trata de un edificio irregular, y le da ciertas irregularidades que usted tiene que evaluarlas. Primera irregularidad, el denominado piso blando. Segunda irregularidad, de masa. Tercera irregularidad, geométrica vertical. Y cuarta irregularidad, discontinuidad de los sistemas resistentes, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante con un ejemplo. Entonces tenemos ciertas irregularidades que evaluar. Si esa irregularidad se produce en una de ellas, es suficiente para que el sistema sea considerado como irregular, ¿no? Una de ellas ya es irregular. Siguiente. Eso es en altura. Siga. Ahora en planta. También en planta tengo lo siguiente: irregularidad torsional cuando
es mayor al 30% del promedio de los desplazamientos. Esquina entrante, que ya habíamos dicho el 20% de la dimensión total, y discontinuidad del diafragma, aberturas internas que sean mayores al 50%. Entonces tengo irregularidades en planta también. Basta que cumpla con una del irregular que vas a ingresar o vas a calcularlo, debe de ser los 3/4 del factor de reducción sísmica regular. Si cumple con una de las irregularidades, automáticamente se convierte en irregular. Y al convertirse en irregular, voy a tener que castigar. La norma nos permite, la E030 de diseño sismo resistente, nos permite realizar el análisis estático, pero está parametrado. Nos dice, ¿puedes realizar el análisis estático? Sí, no hay ningún problema, está permitido en la norma. Pero, primero, los edificios tienen que ser regulares. Si es irregular, ya no clasifica con el análisis estático. Para el irregular ya no funciona. Entonces, primera condición, si quieres hacer un análisis estático, es que el edificio sea regular. Segunda condición, quieres hacer un análisis estático, la altura máxima debe ser de 45 metros de altura. Más de eso no vas a poder hacer con el análisis estático. Entonces te está parametrando dos condiciones: altura y regularidad. Muy bien, ¿cómo empiezas si cumples con las dos condiciones? ¿Cómo empiezas a realizar tu análisis estático, el análisis sísmico? Primero, tienes que calcular un periodo fundamental. ¿Qué lo entiende la norma como un periodo fundamental? La norma lo entiende que el periodo viene a ser el tiempo que se va a invertir en realizar un ciclo de movimiento. Y te dice, el periodo fundamental tienes que calcularlo tanto para la dirección X como para la dirección Y, porque puede hacer que en la dirección X sea aporticado y en la dirección Y sea con muros. ¿Y cómo se calcula el periodo fundamental? Por esta relación: H sub n sobre C sub t. Si nos damos cuenta, en el gráfico del lado derecho, el H sub n es la altura desde el nivel 0, 0 hasta el nivel más alto. Ese viene a ser el H sub n. En pocas palabras, nuestra norma de diseño sismo resistente entiende como que la estructura en el nivel 0 ya está empotrada, ¿no? Eso entiende la norma, aunque no es un empotramiento perfecto, pero lo entiende así. Entonces, H sub n, la altura total del edificio, pero desde el nivel 0, 0. ¿Qué implica? Si tienes para abajo sótanos, no va a ingresar dentro de esa forma de vibración. Todo lo que está por encima del nivel 0 es la altura con la cual vas a encontrar la vibración o el periodo de vibración denominado periodo fundamental. Tiene la altura sobre C sub t. C sub t. Este C sub t es un coeficiente dependiente del sistema estructural. Si la estructura es aporticada, va a valer 35. Si la estructura es dual, pórticos más placas, va a ser 45. Si la estructura es de muros estructurales o de albañilería, va a ser 60. Si es de muros estructurales o albañilería, va a ser 60. Pues bien, entonces, si tú tienes en un sentido pórticos y en el otro sentido muros, una alta condensación, para un lado, un sentido, en el de pórtico va a ser la altura entre 35 y en la otra dirección va a ser la altura sobre 60, ¿no? Sobre 60.